Hola, ¿cómo están? Esta clase se titula ¿Qué duele? ¿Cuándo duele la región lumbar? En esta clase vamos a retomar la teoría de Panjabi y la clasificación de los distintos subsistemas. Tenemos el subsistema de establección, entre comillas, podríamos decir pasivo, que habla de la propiocepción, que tiene que ver con los ligamentos y las fascias. Después tenemos el subsistema de control motor, que tiene que ver con las aferencias y eferencias del sistema nervioso, y el subsistema de estabilización activo, que tiene que ver principalmente con los músculos. Este sistema trata de mantenerse en homeostasis para evitar dolor y lesiones. La homeostasis se consigue cuando el rango de movimiento osteomioarticular se encuentra en la zona neutral. Vayamos ahora a la columna lumbar, todo lo que sea estructura ósea. Fíjense del lado de la izquierda, el cuerpo vertebral, el agujero de conjunción, las facetas articulares, y recuerden que aquí en el agujero de conjunción salen las raíces nerviosas. Miren la distribución y la ubicación de las facetas articulares. Estas estructuras son muy importantes porque muchas veces generan dolor, el dolor que se llama de origen facetario, como vamos a ver en la clase posterior. Y observen bien aquí las apófisis espinosas, el espacio interapofisario donde hay ligamentos interespinosos y supraespinosos. Si uno se va por fuera, aproximadamente 1 centímetro, a la altura de las apófisis espinosas, del espacio interapofisario, va a llegar y cae justo en la faceta. Conocer esta lámina de memoria y tener una de estas láminas o un modelo anatómico en el consultorio es muy útil a la hora de planificar también un procedimiento, de entender lo que está pasando, y también sirve como forma de explicarle bien a los pacientes lo que a ellos les ocurre. La unidad funcional está formada por dos vértebras, con su pilar anterior, que está formado por los cuerpos vertebrales, que le dan el soporte, cuya función principal entonces es soportar cargas, y después tenemos por detrás el pilar posterior, que evolucionó para darle movilidad, es decir, la función principal es la movilidad, aunque también soporta algo de cargas, generalmente el 20% de las cargas axiales. En esta lámina quiero destacar algunas estructuras importantes. El agujero vertebral, por donde pasa la médula, acá tenemos el cuerpo vertebral, y acá tenemos unas estructuras que son como ganchos, las apófisis transversas hacia afuera y las apófisis espinosas hacia atrás. Y les hago una pregunta: ¿por qué tienen esa disposición las apófisis espinosas y las apófisis transversas? ¿Cuál sería la ventaja evolutiva? Bueno, en parte la respuesta es esta, es decir, la sujeción del sistema ligamentario y también el sistema muscular. Todos esos ganchos, apófisis espinosas y apófisis transversas, sirven de anclaje a todas las fascias y ligamentos y le dan mayor propiocepción, ya que permiten censar movimientos en todas las direcciones. También estos ganchos, apófisis espinosas y transversas, van a permitir la inserción de muchísimos músculos. Una estructura muy importante para la estabilización lumbar es la fascia tóraco-lumbar, que se observa en esta lámina. Fíjense, tiene una forma romboidal y podríamos decir que es la continuación hacia arriba del dorsal ancho. También recibe fibras del trapecio inferior y se inserta en la parte media de la columna, se inserta en la fascia tóraco-lumbar contralateral, en la cresta ilíaca, y sus fibras se continúan con el glúteo mayor. Para comprender mejor el concepto, vamos a mostrar un corte transversal a nivel de L3. En esta lámina se observa primero el psoas mayor, acá tenemos el cuadrado lumbar, y después tres músculos que de afuera hacia adentro son el ilio costal, el longísimo. Estos dos forman los erectores espinales, y hacia adentro
el multífido. Lo interesante es que la fascia toracolumbar se va a meter entre todos estos músculos, como se observa muy bien en la lámina. Lo interesante es que esta fascia metida entre los músculos les va a dar propiocepción y sensación y estabilidad. Es así que ante la contracción de los, por ejemplo, del músculo transverso y de los oblicuos, se va a tensar la fascia a este nivel, y todo esto va a generar aumento de las presiones en esta zona, y todo esto termina generando mejor propiocepción. Conclusión, hay que tener muy en cuenta todo este sistema en el cual intervienen los músculos de la zona media con sus fascias en forma coordinada. Hagamos ahora algunas consideraciones sobre el subsistema de estabilización activo, es decir, sobre los músculos. En este sentido es útil conocer el concepto de musculatura local, que tiene inserción en las vértebras, que pueden ser de vértebra a vértebra, que son pequeños músculos, o de vértebra a estructuras extravertebrales, como puede ser la cresta ilíaca, como pueden ser las costillas. Musculatura local, inserción en vértebras. Y también hay musculatura global, que es más importante a la hora de los movimientos y que va a ser reclutada cuando la estabilización de la musculatura local no alcance. Por ejemplo, el recto anterior del abdomen y otros músculos como los haces costoiliales del cuadrado lumbar, etc. El sistema de estabilización de la zona media es complejo y consta de varios subsistemas. En esta lámina tomada de Adam quisiera mostrarles tal vez el centro de los subsistemas, que es el subsistema muscular intrínseco, también conocido como core o zona media, y que se está entrenando cada vez más en los gimnasios y en las personas que ejercen actividades deportivas. Hacia arriba el diafragma, hacia los costados el transverso, que funciona como una verdadera cincha, hacia atrás los multífidos y hacia abajo el suelo pélvico. Este subsistema funciona como absorbedor de cargas axiales, laterales, y a través de este sistema pasan todos los otros subsistemas y cadenas musculares. Veamos una situación clínica típica y tratemos en base a ella de aplicar los conceptos. Beatriz Cookie, de 70 años, manifiesta que le duele el ciático. El dolor la despierta de noche al dormir en decúbito lateral derecho y también le duele durante la marcha. En ocasiones siente que se le afloja la pierna. La paciente se señala el glúteo derecho y la región lumbar del mismo lado. Tengo pinzamiento. En la última resonancia me dijeron que me salió otro. Me dijeron que la única solución era operarme. ¿Cómo debemos posicionarnos frente a un paciente con dolor lumbar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la duración. La podemos dividir en aguda, menos de 6 semanas, subaguda, entre 6 y 12 semanas, crónica, más de 12 semanas o 3 meses, recurrente, que serían periodos libres de síntomas de 3 meses. El tema es el siguiente: cuando una lumbalgia es aguda, lo más probable es que ceda sola, es decir, que el sistema osteomioarticular resuelva el problema. El sistema estaba en alostasis y resuelve el problema sin ninguna intervención. Lo más importante, y la intervención médica tiene que ser enfática en el sentido de desintoxicar a la persona de la mala información que puede tener y que evite la kinesiofobia. Si no hay signos de alarma, la persona tiene que evitar el reposo y seguir con sus actividades habituales. Cuando la lumbalgia dura entre 6 y 12 semanas, la consideramos subaguda, y la importancia es que ya nos tiene que funcionar como algo que puede cronificarse. Entonces hay que aguzar un poquito la semiología. Si la lumbalgia es crónica, más de 12 semanas,
estamos en lo que sea dolor crónico, y lo que ocurre es que ya empieza a haber sensibilización central. Siguiendo con la evaluación, podemos utilizar el esquema general. A, ver que el paciente no tenga banderas rojas. B, qué duele y por qué duele, y ahí hay que usar la semiología osteomioarticular utilizando la teoría general de sistemas, teoría de la evolución, teoría de la complejidad, y por supuesto siempre tener en cuenta quién es la persona que trae el problema. Vayamos ahora al punto B. ¿Qué duele y por qué? Recordar que para la evaluación de problemas musculoesqueléticos y en especial, en este caso columna, ya sea cervical o lumbar, existe poca correlación entre los hallazgos de las imágenes y la sintomatología de los pacientes. Las imágenes hacen diagnóstico de tipo estructural de lo que puede ver una imagen. Lo más importante, y para evitar falsos diagnósticos y falsos positivos e incidentalomas, es la semiología que se hace en el consultorio. El enfoque del dolor lumbar, entonces, lo podríamos dividir de la siguiente forma, que es la que se encuentra en las revisiones y en los consensos. En primer término, uno podría hablar de lumbalgia crónica inespecífica, que lo hemos puesto entre comillas y más adelante vamos a explicar por qué, que se lleva entre el 85 y el 97% de los casos. Y tenemos entre un 3 y un 15% las otras lumbalgias, en las cuales hay un compromiso radicular, que puede ser entre el 0,5 y el 4%, y las banderas rojas, de las cuales ya hemos hablado. Hernias de disco. Bueno, recordemos que los discos intervertebrales estaban formados por un ánulo fibroso y un núcleo pulposo, y que se encuentran entre los cuerpos vertebrales. La parte anterior de la vértebra es el pilar de soporte y la parte posterior es el pilar de movilidad, donde cobran singular importancia las facetas articulares. Entre el sistema de soporte y el sistema de movilidad se encuentran los agujeros de conjunción, donde pasan los nervios raquídeos, es decir, el sistema eléctrico. Por sobrecarga crónica de los discos comienzan a degenerarse. Lo peor para los discos intervertebrales es la carga estática, es decir, estar muchas horas sentados, ya que estos discos se nutren principalmente por presión negativa y por imbibición. Entonces, cuando la persona está mucho tiempo sentada, lo que ocurre es que se empieza a deshidratar y a degenerar. A esto lo va a influir un mal sistema de entrenamiento del core, es decir, un mal funcionamiento del sistema de estabilización lumbar, que también ayuda a amortiguar. Es decir, cuando los músculos amortiguan mal, toda la carga va al disco intervertebral. Por otra parte, hay que tener en cuenta que desde la carga axial que soporta la columna, el 80% la va a soportar el pilar anterior y el 20% el pilar posterior. Es decir que cuando hay una degeneración discal, es decir, el amortiguador se empieza a romper, esta parte anterior va a ser menos eficiente para soportar cargas, por lo que tendrá un 50% de absorción de carga y el otro 50% la va a recibir la faceta articular, el sistema de movilidad, y ahí es donde aparece el síndrome facetario. Conclusión, la degeneración discal, producto de degeneramiento de una inestabilidad lumbopélvica o falta de entrenamiento del core, va a terminar produciendo a veces síndrome facetario. Cuando el disco se degenera, en un momento pueden aparecer la protusión, es decir, ya el núcleo empieza a desplazarse hacia atrás sin romper el ánulo fibroso. Aquí, este disco protruido puede generar compresiones radiculares, ya sea generando hernias intraforaminales o mediales, dependiendo de dónde esté. Y dependiendo de dónde esté la compresión, va a ser la sintomatología.
También por este mismo fenómeno que prosigue, en algún momento puede romperse el anulo fibroso y empezar a extruirse el componente gelatinoso intradiscal, y de esa forma también dar síntomas radiculares, pero en este caso van a ser más intensos, va a haber más inflamación y va a haber más dolor que si hay una protrusión. Y por último, cuando esa extrusión sigue, puede haber hasta un secuestro, es decir, la cosa, la gelatina se empieza a salir aún más. Para evaluar el nivel de la compresión radicular es necesario conocer la neuroanatomía. Recomiendo a los alumnos leer el libro de Stanley Hoppenfeld. Si bien tiene unos años, este libro es extremadamente didáctico y tiene muy buenas láminas. Para evaluar L2 tenemos que hacer las pruebas funcionales para el psoas ilíaco. Este músculo está inervado por L1, L2 y L3, pero la raíz clave es la L2. Y esto se evalúa generando que el paciente haga una flexión de cadera y nosotros resistirle la flexión de la cadera. Hay pruebas más específicas, también lo podemos hacer con el paciente en decúbito lateral para evitar la fuerza de la gravedad, etc. Cuando evaluamos las raíces nerviosas, tenemos que evaluar la fuerza, la sensibilidad que corresponde, que en este caso corresponde a la parte media del muslo, que sería la metámera correspondiente, y también tenemos que evaluar si lo amerita el reflejo correspondiente. L2 no tendría un reflejo en la representación. Para evaluar la raíz L3 debemos evaluar la fuerza del cuádriceps. Esto se puede hacer pidiéndole al paciente que haga una extensión de rodilla contra resistencia. El dermatoma correspondiente se encuentra en el tercio inferior del muslo. Si la raíz que queremos evaluar es L4, estaríamos hablando principalmente del músculo tibial anterior. Este músculo tiene como función principal la dorsiflexión del tobillo. Por lo tanto, lo podemos hacer caminar sobre los talones y hacerle la resistencia a la dorsiflexión en forma manual. El reflejo es el reflejo rotuliano y podemos evaluar la sensibilidad en la cara interna de la pierna. Si la raíz implicada es L5, el problema lo vamos a tener principalmente en el extensor propio del dedo gordo. Entonces lo que vamos a hacer es resistirle la extensión del hallux. También L5 es la raíz del extensor común de los dedos. Pero para hacerlo más simple, evaluamos todo en el hallux. Y vamos a ver que hay una alteración en la sensibilidad en la cara dorsal del pie. Si lo que queremos evaluar es S1, tenemos que recordar que los músculos implicados son los peroneos laterales, ya sea en el largo y el corto, y el tríceps sural. Por eso, lo que le podemos pedir al paciente es que camine en puntas de pies, y podemos también resistirle la flexión plantar del tobillo. La sensibilidad va a estar enterada en la cara externa del pie y en la cara posterior del mismo. Si lo que queremos evaluar es S2, vamos a solamente evaluar la sensibilidad en la cara dorsal del muslo, que corresponde al nervio cutáneo posterior del muslo, que no es el nervio ciático. Las raíces sacras bajas, S3, S4 y S5, se deben evaluar mediante la sensibilidad alrededor del ano, lo que se conoce como la hipoestesia o anestesia en silla de montar. Para evaluar el compromiso radicular o un compromiso de atrapamiento nervioso, podemos utilizar las maniobras de tensión neural. Las maniobras de tensión neural pueden despertar gran dolor en el caso de una compresión radicular, como puede ser el famoso y conocido signo de la SEG. En este sentido, hay que tener muy en cuenta en cuanto el dolor tiene que tener un descriptor neuropático y no saltear segmentos. Por ejemplo, si hay un compromiso de la raíz S1, el dolor tiene que ir por toda la cara posterior del miembro inferior hasta la planta del pie y no tiene, por ejemplo, que saltear la rodilla. Tiene que ser bien continuo, a diferencia
con lo que puede ocurrir con un dolor nociceptivo, ligamentario o miofacial, en el cual puede saltear segmentos. También las maniobras de tensión neural pueden generar tensión sin dolor, es decir, acortamiento de los nervios. El ejemplo clásico del acortamiento de los nervios es también el paciente que se encuentra permanentemente sentado y así como se les acortan los músculos de la cadena posterior de los miembros inferiores, se le acorta el psoas, también se le va a acortar el nervio ciático y sus ramas por estar permanentemente en flexión. Toda esta rama de la tensión neural y de la elongación de los nervios se evalúan con técnicas de neurodinamia, lo cual ya es más específico y técnico. Fíjense esto que es muy importante. De los dolores radiculares por hernias de disco, el 90 a 95% se recupera en 4 a 6 semanas con tratamiento conservador, es decir, sin operar. Pero es muy importante controlar el dolor para que el paciente no se desespere y no sufra y darle tiempo al cuerpo que se recupere. También, como una forma de alivio del dolor, se pueden hacer bloqueos radiculares guiados por imágenes. En este sentido, se puede usar la tomografía computada, como se ve a la derecha, pero también, si el ecógrafo es de buena resolución y el paciente tiene poca grasa corporal, podemos hacer un bloqueo hoy en día bajo control ecográfico. Y esto también hay que recordar. Hay que ser pacientes, hay que explicarle al paciente que el proceso va a llevar un mes y medio, 2 meses, y mientras tanto nosotros como médicos le tenemos que calmar el dolor. Pero no siempre hay que tener paciencia. En ocasiones, cuando el déficit neurológico es relevante, progresivo o bilateral, cuando hay pérdida de control de esfínteres, cuando hay anestesia en silla de montar, debemos interconsultar inmediatamente con el cirujano de columna. Estos pacientes requieren una resonancia y una interconsulta inmediata, no es para esperar. Si no presenta ninguno de estos síntomas o signos de alarma, asuma directamente que se trata de una lumbalgia inespecífica. Ahora bien, ¿las lumbalgias inespecíficas son realmente inespecíficas? ¿O lo que puede estar ocurriendo es que no existan o que no se hayan tenido en cuenta otras categorías clínicas y que en la evaluación solo se hayan tenido en cuenta los diagnósticos estructurales? Travel y Simmons describen el síndrome miofacial del cuadrado lumbar. Con las cruces, por ejemplo, se observan los puntos gatillos, es decir, esta persona le va a doler la región lumbar y más a la palpación donde están las cruces, y puede tener dolor referido donde se muestra en la lámina. Habitualmente esta persona dice: me duele el ciático, me salieron 2 hernias de disco y puede ser que me tengan que operar. Este dolor es muy intenso muchas veces. El síndrome miofacial del glúteo medio es muy frecuente y el paciente también puede pensar que tiene un problema en el ciático. Generalmente la clave es preguntarle dónde le duele y el paciente se va a tocar la región glútea y a la palpación va a doler donde se encuentran las cruces. También el paciente puede tener una marcha que se llama Trendelenburg, que básicamente es una marcha tambaleante, como si fuese un mono, producto de la debilidad del glúteo medio y de la disfunción de este músculo. También el mismo paciente puede presentar en ocasiones dolor referido hacia miembros inferiores que simulan radiculopatías, y aquí podemos tener un compromiso del glúteo menor. Los puntos gatillo están donde estoy señalando ahora, ¿sí?, que pueden palparse más lateral y más en profundidad. A veces es necesario comprimir con el codo para despertar el dolor en esta región. Si nosotros a este paciente le ponemos una gotita de lidocaína con una aguja muy finita en la zona de los puntos gatillos y desactivamos estos puntos, el síntoma desaparece y el paciente puede irse a su casa sabiendo que no tenía una radiculopatía y que el problema es un
tema de disfunción miofacial. De nuevo, estamos ante alostasis. Al examinar a los pacientes, podemos encontrar que les duele la palpación de la piel. En ese caso, también puede haber trofoedema y empastamiento cutáneo y aparece el signo del pinzado rodado. Y esto ocurre por sensibilización de los nervios superficiales, que son en este caso, los cluneales, como se observan aquí y aquí. La lámina los muestra más grandes de lo que son en realidad. Estos nervios pueden estar atrapados a nivel de la cresta ilíaca o por la fascia toracolumbar, que está con bajo tensión, generando unas pequeñas neuropatías por atrapamiento local, con presencia de liberación de sustancia P, que genera un edema localizado. Estas zonas pueden doler y tal vez se pueden desensibilizar con la inyección de dextrosa al 5%, técnica conocida como inyección perineural subcutánea, o también con anestésicos locales como procaína o como lidocaína. Estos pacientes pueden tener también asociado un componente de dolor articular, ya sea facetario o sacroiliaco. Esto generalmente semiológicamente da un dolor que es puntual al inclinarse hacia atrás y también puede dar dolores referidos. Significan carga alostática. No hay que olvidarse de los ligamentos. Los ligamentos iliolumbares, sacroilíacos, sacroespinosos y sacrotuberosos son causa frecuente de dolor referido. Pueden referirse a los miembros inferiores y simular una radiculopatía. Para establecer el diagnóstico es necesario conocer ciertas maniobras funcionales y también se pueden inyectar estos ligamentos con lidocaína o algún otro anestésico y evaluar si el dolor se negativiza. Por último, no hay que olvidar que las vísceras pueden ser causa de dolor lumbar. Por ejemplo, un cólico renal, sería una lumbalgia bien específica. Y también amplificar las lumbalgias miofaciales, ligamentarias, que estamos viendo ahora. Por eso siempre tener en cuenta si la persona tiene distensión abdominal, síndrome de intestino irritable, si tiene menstruaciones dolorosas, todo esto puede influir en su dolor lumbar. Hagamos ahora algunos comentarios sobre los factores de perpetuación más frecuentes. El síndrome cruzado inferior es un síndrome postural de los más frecuentes hallados en el consultorio. Básicamente, generalmente esto se origina por una persona que está mucho tiempo sentada y con falta de entrenamiento de su musculatura glútea y abdominal. Por lo tanto, tiene, al estar mucho sentado, un psoas ilíaco contraído. Entonces, eso genera una flexión de cadera, lo cual genera en compensación algo de contracción de los erectones de columna, y además tiene una zona media, unos músculos abdominales inhibidos, principalmente transverso, y un glúteo mayor inhibido. Esto se va a reflejar como dolores miofaciales, ya sea de cuadrado lumbar, de glúteo medio, glúteo menor y otros, incluso de psoas ilíaco, lo que indica que el sistema entró en alostasis. Esta falta de entrenamiento de la zona media va a generar también una sobrecarga, como hemos mencionado, de las estructuras discales, generando discopatías y con el tiempo síndromes radiculares, lo cual implica lesión y carga alostática. También este mismo síndrome cruzado puede llevar a un síndrome facetario, también carga alostática, y también podemos tener lesiones de tendones y de ligamentos que son también considerados carga alostática. Hagamos ahora algunos comentarios sobre a quién le duele. Siempre en un paciente con dolor hay que evaluar la presencia de factores psicológicos que pueden estar interfiriendo. La presencia de ansiedad, depresión y enojo es la tríada afectiva negativa, esto es muy frecuente de ver. La presencia de insomnio, disfunción ejecutiva, y también tenemos que tratar de ver cuál es el significado de la enfermedad y el concepto de codificación predictiva. En el caso que hemos visto,
esta mujer tenía la idea que la única solución era operarse. También todo esto lleva a estrategias de afrontamiento negativas, que son principalmente el reposo. Ahora, con este marco conceptual, estamos en condiciones de hacer un enfoque terapéutico de un paciente con dolor lumbar, teniendo en cuenta el componente sintomático, tratar de resolver el componente de la carga y la sobrecarga y las cuestiones inespecíficas. Los pacientes con dolor lumbar son especiales porque tienen generalmente mucho miedo y muchas veces el médico les acrecienta el miedo. Por eso es muy importante cómo hablarle al paciente y explicarle bien la naturaleza de lo que tiene. Explicarle muchas veces que no tiene un problema quirúrgico, sino que generalmente es más que nada muscular por falta de entrenamiento. Esa explicación ya lo alivia muchísimo. Si entendemos el diagnóstico, va a ser simple pensar en un tratamiento acorde a él. La idea siempre va a ser bajar la carga y aumentar la capacidad de carga. La idea es ver por qué el paciente tiene la alostasis y la carga alostática y tratar de generar acciones correctivas. Lo principal va a ser siempre el entrenamiento de la zona media, evitar posturas estáticas, trabajo kinésico asociado. Generalmente lo más útil es la parte manual y toda la cuestión ergonómica. Por supuesto, el trabajo con nutricional y en algunos casos las terapias regenerativas. Hay mucho para hablar en cuanto a tratamiento y podemos discutirlo y ampliar en el foro. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Muchas gracias por escuchar.